La carne que no debió venderse. Nunca pensé que el oficio que heredé de mi familia sería el origen de mis peores pesadillas. Durante años fui carnicero en un pueblo pequeño del norte de México, de esos donde todos se conocen y confían en lo que compran sin hacer preguntas. Mi rutina comenzaba antes del amanecer, cuando las calles aún estaban vacías y el aire frío se mezclaba con el olor metálico de la carne recién cortada. Para mí, ese aroma no era desagradable, era el olor de mi vida, de mi padre, de mi abuelo. Era el olor del sustento. La carnicería llevaba nuestro apellido desde hacía más de 50 años. Jamás habíamos tenido un solo problema sanitario, ni una queja grave. Por eso, cuando aquel hombre apareció una madrugada de 2012, jamás imaginé que aceptar su oferta iba a condenarme. Llegó en una camioneta sin placas, poco antes de que abriera el local. Era delgado, excesivamente pálido, con unas ojeras tan profundas que parecían no haber dormido en semanas. Hablaba poco, pero sabía exactamente qué decir: carne de primera, cortes limpios, precio ridículamente bajo. La situación económica no era buena y, contra mi instinto, acepté. Las cajas llegaron selladas, frías, sin logotipos ni documentos claros. Al abrirlas por primera vez, no vi nada fuera de lo normal. La carne era roja, firme, fresca. Durante los primeros días las ventas se dispararon. Los clientes decían que nunca habían probado algo igual. Yo debería haberme detenido ahí, pero cuando uno empieza a ganar dinero después de meses de pérdidas, se vuelve ciego. La primera señal llegó con una mujer que entró temblando a la carnicería. Me dijo que su esposo y sus hijos no podían dormir desde que comieron la carne que les vendí. Pesadillas intensas, sudor, gritos nocturnos. Pensé que exageraba. Después vinieron otros. Diferentes familias, mismas historias. Todos hablaban de sueños con pasillos oscuros, cuerpos abiertos, cuchillos sin manos que los sostenían. Algunos aseguraban sentir que alguien los observaba en sus propias casas. Esa misma semana empecé a soñar cosas similares. Al principio eran imágenes borrosas, pero cada noche se volvían más claras. Una madrugada decidí quedarme en la carnicería después de cerrar. Necesitaba respuestas. Abrí una de las cajas del proveedor y comencé a cortar con cuidado. El cuchillo chocó con algo extraño. No era hueso. Era tela. Seguí cortando y encontré más fragmentos, fibras, botones, algo que definitivamente no pertenecía a un animal. Mis manos temblaban. Sentí náuseas. No quise aceptar lo que ya sabía. Llamé al proveedor. El número no existía. La dirección era falsa. Entonces recordé a un viejo amigo que trabajaba en el servicio forense del municipio. Esa misma noche me llevó a la morgue, con la condición de que no dejara rastro de mi visita. Lo que vimos allí terminó de romperme. Varias planchas estaban vacías. Cuerpos reportados, registrados, simplemente habían desaparecido. Las marcas en los restos que yo había encontrado coincidían con las heridas de los cadáveres faltantes. No vomité. No grité. Me quedé en silencio. Entendí que durante semanas había vendido carne humana. Que mi negocio familiar había alimentado algo monstruoso. Denuncié todo a las autoridades al día siguiente. La carnicería fue clausurada, mi nombre quedó manchado, aunque yo también era una víctima. La investigación avanzó lentamente. Detuvieron a algunos involucrados, pero los principales responsables jamás aparecieron. Las pesadillas empeoraron. Ya no eran sueños. Escuchaba pasos en mi casa. Voces que me llamaban por mi nombre. Olor a sangre en habitaciones vacías. Empecé a encontrar huellas húmedas frente a mi cama al despertar. Nadie me creía. Ni la policía, ni los médicos, ni mi propia familia. Yo sabía que algo me seguía.
Una noche desperté con la sensación de que alguien respiraba junto a mí. No me moví. Sentí un peso en el pecho y un susurro que no venía de ningún lugar físico. Decía que la carne nunca se pierde, que todo vuelve, que yo ya era parte del ciclo. Entendí entonces que no solo había vendido muerte, sino que la había dejado entrar. Escribí todo antes de que el miedo me consumiera por completo. No busco perdón. Solo advertir. Hay cosas que no deben tocarse, ni venderse, ni probarse. Porque cuando cruzas esa línea, la carne deja de ser carne y empieza a recordar. Susurraba. La vida en una carnicería te entrena para ignorar cosas que, afuera, harían vomitar a cualquiera. Aprendes a distinguir el olor normal de sangre fresca del agrio que se pega cuando el drenaje se tapa, a no mirar demasiado tiempo los ojos vidriosos de un animal recién llegado, a seguir trabajando aunque el metal esté helado y las manos se te acartonen. Yo creía que ese temple era invencible, que ya nada podía moverme. Me equivoqué. Esto pasó en 2016, en un pueblo polvoriento de Sonora, en una carnicería pequeña pegada a la carretera. Me llamo Iván y entré como ayudante porque necesitaba dinero, porque no me alcanzaba con los trabajos temporales, porque en ese lugar siempre hacía falta alguien que cargara medias reses, lavara bandejas y aguantara el turno sin quejarse. El dueño no era un viejo bonachón como los de las películas. Rogelio era joven todavía, pero su mirada era de alguien que llevaba años cortando sin pestañear. Tenía obsesión por el orden, por el filo, por el brillo del acero. Si una tabla quedaba con una mancha, la raspaba hasta que la madera quedaba pálida otra vez. Si un cuchillo tenía una muesca, lo dejaba en remojo con vinagre como si estuviera castigándolo. Nunca levantaba la voz, y aún así, cuando caminaba detrás de mí, me enderezaba como si me hubieran jalado de un hilo. Las primeras semanas fueron normales, lo que uno llama normal en un lugar donde el piso se enjuaga con manguera y la grasa se te queda en las uñas aunque te talles. Pero un lunes, antes del amanecer, abrí la cortina metálica y el aire adentro me golpeó como una mano húmeda. No era el olor típico de carne guardada. Era otra cosa, dulzona, pesada, como fruta pasada mezclada con cloro barato. Sentí que se me cerraba la garganta. Caminé hacia la cámara fría pensando que tal vez se había quedado un costal de vísceras sin sacar. En el pasillo, el foco parpadeaba con su zumbido cansado. Lo raro fue el silencio. Rogelio siempre llegaba antes que yo y ya estaba afilando o acomodando. Esa mañana, nada. Solo ese olor y un frío que no venía de la cámara, sino del aire mismo. Lo llamé una vez, luego otra. No contestó. Empujé la puerta de la cámara y el golpe helado me hizo lagrimear. Alcancé a ver, con la luz blanca que tiembla adentro, un bulto oscuro colgando, balanceándose con un movimiento mínimo, como si alguien hubiera pasado hace un segundo y todavía vibrara el aire. Tardé un momento en entender que no era un saco. Era Rogelio. Lo habían colgado con una cuerda de gancho a la estructura metálica. Tenía la cabeza inclinada, la boca abierta como si le hubieran arrancado el último aire. Lo peor no fue verlo muerto, sino lo que había alrededor, marcas en las paredes de la cámara, dibujos hechos con algo espeso, oscuro, trazados con cuidado, como si alguien hubiera usado los dedos. No eran letras. Eran figuras repetidas, curvas y líneas que parecían garras. Y sobre la carne, sobre los cortes en bandejas, había manchas verdosas, un moho que no se veía natural, que tenía relieve, como si estuviera formando, no sé cómo decirlo sin que parezca exageración, como si formara caras. Salí como pude, con las piernas flojas. Llamé a emergencias, me senté en la banqueta y cuando llegó la patrulla yo ya no podía ni explicar sin tartamudear. La policía entró, salió,
volvió a entrar con guantes y lo único que dijeron fue que no había señales de forcejeo, que parecía suicidio, que tal vez drogas. Pero yo había trabajado con Rogelio todos los días. Ese hombre era control, pulcritud, rutina. No era el tipo que dejaba cosas al azar. Cerraron el local. La gente del pueblo se persignaba al pasar. Yo traté de convencerme de que solo era un caso horrible y ya. Hasta que empecé a notar detalles que nadie más quería escuchar. 2 noches después, en mi casa, abrí el refrigerador y me llegó el mismo olor dulzón. Revisé todo, tiré comida, lavé con cloro. Al día siguiente, encontré en el azulejo de la cocina una mancha reseca con forma de curva, casi como una letra, aunque no era ninguna letra que yo conociera. La limpié, pero al secarse el agua apareció otra, más tenue, al lado. Volví a la carnicería en la tarde, solo por recoger mis cosas. La cortina estaba abajo, pero la puerta trasera seguía con el candado viejo que yo sabía abrir con la llave de emergencia. Adentro, el polvo ya se pegaba a la grasa del mostrador. En el escritorio de Rogelio, debajo de papeles de proveedores, encontré una libreta con tapas negras. Pensé que era de cuentas, pero era otra cosa, páginas y páginas con apuntes, fechas, costos, sí, pero también frases cortas, repetidas, como si alguien las hubiera escrito despierto a la mitad de la noche. Hablaba de un proveedor nuevo que le ofreció carne más barata, sin factura, directo del campo, decía. Luego, las notas cambiaban de tono. La carne se siente tibia aunque la congele. Escuché golpes en la cámara a las 3:12. Soñé que el gancho estaba dentro de mi pecho. En las últimas páginas, dibujó los mismos símbolos de la pared, con una precisión que me revolvió el estómago. Lo más inquietante fue la última hoja. Solo una frase, con letra temblorosa, no es carne. Es hambre. Esa noche no dormí. Empecé a escuchar cosas. No voces claras, sino un murmullo bajo, como cuando el viento se mete por una rendija, pero venía del lugar más absurdo, del refrigerador de mi casa, del tinaco, de la coladera del baño. Siempre el mismo ritmo, como si alguien respirara con dificultad. A la semana, tuve el impulso idiota de regresar a la carnicería, como si mirar el sitio de frente pudiera cerrar algo en mi cabeza. Era de madrugada. La carretera estaba vacía, el aire seco. Empujé la puerta trasera y el olor me recibió como si me hubiera estado esperando. Dentro, sin electricidad, la cámara fría no debía funcionar, pero cuando acerqué la mano a la puerta metálica sentí el frío vivo, un frío que no tiene explicación. Abrí. La oscuridad adentro era densa, y aún así distinguí los símbolos en las paredes, más marcados, como recién pintados. Di un paso y oí un sonido húmedo, un gorgoteo. Alumbré con mi linterna al suelo. Había carne. No en bandejas. No en ganchos. En el piso, extendida como si hubiera crecido desde la coladera, palpitando leve, formando pliegues. Y sobre esa masa, algo que parecía un torso sin terminar, una figura humana incompleta, hecha de fibras y grasa, como si alguien hubiera intentado armar un cuerpo con recortes. Entonces vi lo que me dejó helado de verdad. En uno de los ganchos colgaba una cuerda vacía y debajo, en el suelo, marcada en la carne como una huella, estaba la forma de unos zapatos, del tamaño exacto de los míos, como si yo ya hubiera estado ahí colgado y alguien me hubiera bajado. Quise correr, pero el aire se volvió pesado. Sentí una presión en el pecho, idéntica a la de aquella primera mañana. El murmullo creció, ya no como viento, sino como un montón de bocas muy cerca, susurrando sin palabras. Y en la pared, entre los símbolos, mi linterna iluminó algo nuevo, mi nombre escrito torpemente, como si lo hubieran aprendido de memoria. No recuerdo cómo salí. Solo sé que desperté afuera, con el amanecer ensuciando el cielo,
la garganta reventada de tanto gritar sin sonido. Desde entonces me fui del pueblo. Me mudé lejos, cambié de trabajo, dejé de comer carne durante meses. A veces lo logro. A veces no. Pero hay noches en las que, al abrir mi refrigerador, el aire sale demasiado frío, y entre el zumbido del motor escucho ese murmullo conocido, paciente, como si estuviera contando el tiempo. Y en el vidrio empañado, cuando paso la mano para limpiar, aparecen por un segundo, antes de desvanecerse, las mismas curvas, las mismas marcas, como si el hambre hubiera aprendido el camino a mi casa y solo estuviera esperando que yo, por cansancio, por descuido, vuelva a abrirle la puerta. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. La carne que nunca se pudre. Nunca quise ser carnicero. Heredé la carnicería por necesidad, no por vocación. El local estaba en un barrio viejo del norte del país, de esos donde el olor a humedad se mezcla con la sangre seca que nunca termina de irse del todo. El letrero oxidado decía carnes el buen corte, aunque de bueno ya no tenía nada. Corría el año 2008 cuando decidí abrir de madrugada para alcanzar mejores precios en el rastro municipal y salvar un negocio que llevaba meses agonizando. Aquella noche fue la primera vez que la vi. Mientras limpiaba el serrucho y acomodaba las piezas recién llegadas, noté que el reloj parecía detenido. Eran las 2:20 y el segundero no avanzaba. El refrigerador dejó de zumbar y el silencio se volvió espeso, casi viscoso. Entonces sentí el olor. No era carne fresca ni podrida, era algo más antiguo, como animal muerto bajo tierra mojada. Levanté la vista y ahí estaba ella, de pie frente al mostrador, sin que la campanilla de la puerta hubiera sonado. Era una mujer delgada, envuelta en un rebozo oscuro manchado de algo que parecía grasa vieja. Su rostro estaba hundido, como si la piel se le hubiera encogido sobre el hueso, y sus ojos no parpadeaban. Me pidió carne, pero no cualquier carne. Me pidió la que aún recuerda el miedo. No recuerdo haber respondido. Mis manos se movieron solas. Corté un trozo de res que acababa de colgar, aunque juraría que ese animal no estaba en la lista del rastro. La mujer pagó con monedas negras, tibias al tacto, y antes de irse dejó algo sobre el mostrador, un gancho de carnicería pequeño, antiguo, con símbolos grabados que parecían marcas de cuchillo. Me dijo que mientras lo usara, nunca me faltaría clientela. Que la carne siempre sería abundante. A la mañana siguiente el local estaba lleno como nunca. Gente haciendo fila desde antes de abrir, pidiendo cortes que jamás había vendido tanto. La carne no se echaba a perder, podía pasar días fuera del refrigerador sin oler mal. Los clientes decían que sabía mejor, más intensa, más real. El dinero empezó a entrar y yo dejé de hacer preguntas. Pero algo comenzó a cambiar. Por las noches escuchaba golpes dentro de la cámara fría, como si alguien rascara desde adentro. Al abrir, los ganchos se balanceaban solos y las reses parecían girar lentamente, apuntando siempre hacia mí. Empecé a notar marcas nuevas en la carne, huellas de dedos, arañazos, mordidas humanas. Juraría que algunas piezas latían. Una madrugada encontré sangre fresca en el piso, formando un rastro que llevaba al drenaje. Al seguirlo, escuché un susurro que salía de las coladeras, voces mezcladas, suplicando, llorando. Decían mi nombre. Decían que aún estaban despiertos. Intenté deshacerme del gancho. Lo tiré al contenedor del rastro, lo envolví en trapos, lo enterré lejos del pueblo. Siempre volvía a aparecer colgado sobre el mostrador, goteando lentamente, como si acabara de usarse.
La mujer empezó a aparecer en mis sueños, ahora acompañada de figuras sin rostro, cuerpos abiertos como canales de desagüe. Me mostraban mesas de corte interminables y animales que gritaban con voces humanas. El punto de quiebre llegó cuando un inspector sanitario desapareció dentro de la cámara fría. Entró a revisar y nunca salió. Cuando abrí la puerta, no había rastro de él, solo un nuevo costillar colgado, aún tibio. Ese día entendí la verdad. La carne no venía del rastro desde hacía tiempo. Venía de quienes cruzaban la puerta después del anochecer. Decidí cerrar. Prendí fuego al local con todo adentro. Las llamas se alzaron rápido, pero la carne no se quemaba. Se contraía, se retorcía, como si huyera del calor. Entre el humo la vi una última vez, sonriendo, señalando el gancho en mi mano. No recordaba haberlo tomado. Desperté en la calle, con el edificio reducido a cenizas y ningún cuerpo encontrado. La policía dijo que fue un incendio eléctrico. Nadie preguntó por los desaparecidos. Nadie quiso escucharme. Hoy vivo lejos, cambiando de ciudad cada pocos meses. Donde voy, los perros me siguen y los mercados huelen distinto cuando paso. A veces despierto con sangre bajo las uñas y no recuerdo mis sueños. He intentado trabajar de todo, pero siempre termino cerca de la carne, cerca de los cuchillos. El gancho sigue conmigo. No se oxida. No se pierde. Y cada vez pesa más. Sé que pronto tendré que abrir otra carnicería. La carne, como ella me dijo, siempre encuentra la forma de volver. La cámara fría. Me llamo Emiliano Reyes y jamás quise ser carnicero. No por asco, ni por miedo a la sangre, sino por la forma en que mi familia miraba la carne, como si no fuera alimento, sino una promesa. Crecí entre ganchos, aserrín húmedo y el sonido constante del cuchillo afilándose contra la chaira, SSHHHK que se te mete en la cabeza y ya no se va. La carnicería Reyes estaba pegada al mercado viejo de San Bartolo del Monte, un pueblo que en el mapa parece un punto cualquiera. En la vida real, es un lugar donde todo se sabe, pero nadie lo dice en voz alta. En 2014 Millas padre murió de golpe, sin aviso, sin despedida, con la mandíbula apretada como si se hubiera tragado un grito. Lo encontraron al amanecer, sentado frente a la cámara fría, con la llave puesta por dentro. La policía dijo infarto, y yo asentí porque era más fácil que discutir con la forma rara en que supe la verdad. Mi padre no se infartó, mi padre se quedó escuchando. El negocio pasó a mí como pasan las cosas que nadie quiere, por obligación y por vergüenza. Tenía 24 años y las manos aún suaves de alguien que había intentado estudiar otra cosa. Los primeros días me dediqué a lo básico, como si la rutina pudiera limpiar el aire, abrir a las 6, acomodar costilla y bistec, limpiar la sangre con cloro, sonreír a clientes de toda la vida. Pero desde el primer cierre sentí algo que no era cansancio. Era esa certeza de estar siendo medido, como si el lugar tuviera ojos escondidos en las juntas del azulejo. La carnicería olía distinto cuando se apagaba el mercado. De día olía a carne fresca y especias de los puestos vecinos. De noche olía a metal frío, grasa rancia y un dulzor pegajoso, el mismo que se queda en la ropa cuando uno se descuida y no lava el mandil el mismo día. La primera vez lo atribuí a mi mente, a la muerte de mi padre, a la soledad. La segunda vez ya no pude hacerlo. Fue un martes de lluvia. Yo estaba bajando la cortina cuando escuché un golpecito desde adentro, desde la cámara fría. Un golpe suave, como de nudillos contra lámina. Me quedé quieto. Pensé en un gato, en un cliente que se hubiera quedado encerrado, en una caja que se cayó. Entonces volvió a sonar, pero ahora como si alguien arrastrara algo por el piso, despacio. Mi mano tembló con la llave en el candado.
Abrí. La cámara fría estaba igual, los ganchos con canal de res, los paquetes envueltos, el piso húmedo por la condensación. Pero el vidrio del termómetro estaba empañado por dentro, como si alguien hubiera respirado ahí. Y en el vaho, marcado con un dedo, había una palabra: paga. No lo conté. A nadie. En un pueblo así, contar es invitar al hambre ajena. Seguí trabajando. Me repetí que era una broma de algún empleado, aunque yo era el último en irse y el primero en llegar. Me repetí que no existía forma de que un dedo escribiera desde adentro si nadie estaba adentro. Me repetí muchas cosas y ninguna me duró. Las semanas siguientes empezaron los detalles pequeños que te van rompiendo sin hacer ruido, cuchillos que aparecían mojados en el cajón, el aserrín siempre removido como si alguien hubiera caminado sobre él, la báscula marcando gramos de más aunque estuviera vacía. Y lo peor, clientes que regresaban pálidos, diciéndome que la carne sabía a fierro, que olía raro, que sus perros no la tocaban. Una señora me juró que, al hervir la pierna, el vapor formó una cara y se le apagó la estufa sola. Yo fingí risa, pero por dentro se me quedó el estómago duro. Una noche el muchacho que me ayudaba, Mauro, se fue sin cobrar. Me dejó el mandil colgado y una nota escrita con letra temblorosa: no es tu culpa, pero te van a cobrar a ti. Me quedé mirando esa frase durante minutos, sintiendo que el lugar respiraba. Esa misma madrugada, buscando papeles de proveedores para distraerme, encontré una libreta vieja entre las cosas de mi padre. No era contabilidad. Era otra cosa. Hojas manchadas, letras apretadas, fechas desde 1972. En la primera página decía: se alimenta con lo que no se vende. Y más abajo: si no le das, toma. El nombre que firmaba no era el de mi padre, sino el de mi abuelo, al que yo apenas recordaba por su voz gruesa y su costumbre de silbar mientras cortaba. Leí hasta que me dolieron los ojos. Ahí estaba el origen de todo, escrito como una confesión sin perdón. Mi abuelo, desesperado cuando el negocio iba a quebrar, llevó carne especial a un hombre que no tenía puesto en el mercado, que atendía en un cuarto atrás de la bodega de hielo. Habían hecho un trato. Prosperidad a cambio de un pago regular. Al inicio, lo pagaban con cortes que nadie pedía. Luego con animales. Luego con cosas que la libreta no se atrevía a nombrar, pero que mi mente completó sola por la manera en que la tinta se cortaba, como si al escribir le hubiera temblado el alma. Quise quemar esa libreta. En serio. La tuve entre las manos, oliendo ese papel viejo que huele a sótano y humedad. Pero en ese instante sonó la cámara fría otra vez. No como un golpe. Como un suspiro largo, pegado al metal, como si alguien se hubiera quedado del otro lado, aguantando la respiración durante años. Bajé. Abrí con la llave. El aire helado me mordió la cara. Y entonces lo vi. En el gancho central, donde yo sabía que colgaba una canal, había algo más. No era carne. Era una forma alta cubierta de escarcha, como un cuerpo envuelto en una piel demasiado grande. No tenía rasgos definidos, pero sí tenía una presencia insoportable, una sensación de estar frente a algo que entiende el hambre mejor que cualquier humano. No me habló con palabras. Me llenó la boca de un sabor a sangre antigua y me hizo recordar cosas que no viví: manos de mi abuelo entregando paquetes en la oscuridad, mi padre cerrando la cámara por dentro con lágrimas silenciosas, el mercado entero oliendo a ofrenda. Y entonces entendí el giro más cruel: la maldición no era una entidad suelta. Era un hábito heredado. Una deuda administrada con disciplina. Di un paso atrás y sentí el piso pegajoso. Miré abajo. El aserrín estaba manchado como si alguien hubiera arrastrado algo pesado desde la puerta hasta mis botas. Y en ese rastro, otra frase marcada con un dedo en el hielo del suelo: ya te toca. No corrí. No porque fuera valiente, sino porque algo dentro de mí, un instinto viejo,
Me dijo que correr era admitir que aceptaba el juego. Cerré la cámara fría. Subí. Saqué la libreta, escribí mi nombre y una sola línea: yo no voy a pagar. Luego hice lo único que se me ocurrió para romper un trato que mi familia había alimentado durante décadas. Abrí la cortina del negocio, encendí todas las luces y llamé a la policía yo mismo. Les dije que algo andaba mal, que había carne en mal estado, que temía por la salud del pueblo. Les rogué, con una vergüenza que me quemaba la garganta, que clausuraran el lugar. La clausura llegó esa tarde. Sellos, cinta, actas. La gente murmuró, como siempre. Yo me fui del pueblo esa misma noche. Me juré que no volvería, que no heredaría nada, que no abriría otro negocio jamás. Han pasado años y todavía hay algo que me despierta a las 3 con el corazón golpeándome las costillas: el olor a metal frío, el SHHHK de un cuchillo afilándose en un cuarto vacío. Y lo peor es que, a veces, al abrir el refrigerador de mi casa, encuentro el vidrio empañado por dentro. Con un dedo invisible, siempre aparece la misma palabra: paga.